Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Como ya saben, mi nombre es Jan y el día de hoy venimos con un nuevo tutorial de CSS3. Bien, básicamente el día de hoy vamos a trabajar con algunos métodos que me van a permitir a mí trabajar con transformaciones en 2D y en 3D. Básicamente estos métodos me van a permitir a mí aplicar un efecto sobre un elemento HTML. Es decir, modificar su posición y trabajarlo a partir de coordenadas. Esta es una de las nuevas funciones que me permite CSS3, que básicamente me permite, como lo dije, a partir de métodos trabajar con transformaciones en 2D o en 3D. Entonces bien, para comenzar con las transformaciones en 2D comenzamos con un div, en el cual ese es el elemento que yo voy a utilizar para empezar a aplicar esa serie de métodos. Le he dado un identificador y si nos vamos a la hoja de estilos vamos a poder ver que tenemos ciertas propiedades como un fondo, una altura, un ancho y un margen automático. Entonces en el navegador lo que tendríamos como resultado es esto, un elemento el cual vamos a empezar a aplicar transformaciones en 2D. Entonces para ello lo que voy a hacer es encontramos dentro de estas transformaciones en 2D encontramos métodos como translate, rotate, y también encontramos el método skew. Para transformaciones en 3D tenemos dos métodos, que es rotate en X y rotate en Y. Entonces bien, vamos a empezar con el primer método, que es translate. Para ello la sintaxis es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es escribir la propiedad transform y seguido de eso vamos a especificar el método, que en este caso sería translate. En este caso, para este método lo que debemos de especificar es tanto las coordenadas en X como las coordenadas en Y, que son exactamente cómo se va a mover ese elemento. Entonces en este caso yo voy a darle más o menos 30 píxeles en el eje X y 40 píxeles en el eje Y. Entonces una vez que nosotros tenemos la sintaxis de este método, si nos vamos al navegador vamos a poder ver que no vamos a encontrar en un principio ningún resultado. Esto es porque esta sintaxis se maneja a nivel general, pero recordar que hay ciertos navegadores que en algunos casos encontramos restricciones. Entonces para ello lo que vamos a hacer es utilizaríamos esta línea de código para, en este caso, navegadores como Mozilla, pero en nuestro caso, si queremos utilizar otros navegadores como a partir de Explorer 9, entonces para ello lo que tendríamos que hacer es utilizamos la misma sintaxis, pero lo que vamos a agregar al inicio es -ms-. Esto es básicamente para el navegador de Internet Explorer 9. Si quisiéramos utilizarlo para Chrome o para Safari, pues sencillamente necesitaríamos agregar WebKit menos y la misma línea de código que hemos declarado al principio. Entonces, si nos vamos al navegador, vamos a poder ver que exactamente tenemos, se ha movido ese objeto hacia las coordenadas que nosotros hemos especificado. Para continuar con las transformaciones en 2D, encontramos además de eso el método rotate, que lo que me va a permitir es, va a girar en sentido horario, y básicamente vamos a especificarlo a partir de grados en el cual se va a producir ese giro. Entonces en este caso lo que nosotros vamos a hacer es vamos a modificar y voy a hacer que se rote aproximadamente 120 grados. Lo mismo vamos a hacer para cada una de las líneas de código. Acá vamos a modificar 120 grados y sencillamente al momento de nosotros irnos al navegador vamos a poder ver que tenemos exactamente 120 grados en el cual en sentido horario se ha rotado ese objeto. Otra de las propiedades que también se utilizan, de las nuevas, es skew, básicamente, que es el método de sesgar. Entonces para ello nosotros hacemos el mismo procedimiento. La única diferencia es que debemos de especificar ya no una coordenada, sino dos coordenadas de la misma forma en grados, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces para ello lo que vamos a hacer es vamos a darle una inclinación en el eje X de 30 grados y de 40 grados en el eje Y. El mismo procedimiento vamos a hacer para las dos líneas de código restantes.
y sencillamente al momento de irnos al navegador, si actualizamos, vamos a poder ver que exactamente tenemos la inclinación en los grados respectivos que hemos especificado. Entonces es básicamente alguno de los métodos y de las funciones que nos trae esta última versión en cuanto a transformaciones en 2D. Por otro lado, también encontramos las transformaciones en 3D, que básicamente son dos métodos, que es el método ya sea rotar en X o rotar en el eje Y. Entonces la sintaxis es la misma. La única diferencia con estos métodos es que vamos a rotarlos, en este caso, alrededor del eje X. Entonces para ello nosotros lo que hacemos es especificamos el método rotate X y el mismo procedimiento vamos a hacer con las dos líneas de código restantes. La única diferencia que aquí vamos a especificar cuántos grados alrededor de ese eje va a rotarse nuestra figura, nuestro elemento. Para este caso voy a hacer que sea de 120 grados. Entonces, no olvidar que utilizamos lo que es el diminutivo dec, que es para hacer referencia a grados. Y sencillamente nosotros al momento de actualizar, vamos a poder ver que tenemos exactamente, está rotando 120 grados alrededor del eje X. Entonces, el mismo procedimiento podemos hacer para el método rotar en Y, rotate Y. Entonces, si actualizamos, vamos a poder ver que exactamente ese objeto o ese elemento gira ya no en este caso alrededor del eje X, sino alrededor del eje Y. Entonces básicamente son los métodos como se trabajan, como lo dije, con este tipo de transformaciones. Lo podemos aplicar sobre elementos HTML y es una de las nuevas funcionalidades que nos permiten, digamos, dependiendo, más adelante si ustedes lo pueden combinar con diferentes tipos de elementos, podrían tener grandes resultados. Pues bien, eso ha sido el tutorial del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden cualquier duda dejarlo en los comentarios, un like si les gustó este video. Leo todos sus comentarios, así que son bienvenidos. Recordándoles siempre sean más aplicados. Hasta la próxima. Gracias.